¿Se han preguntado qué es tener realmente una buena salud sexual? Sí, creo que existen distintos elementos. ¿Habían escuchado sobre el tema? Yo un poco, ¿Un poco? sí. Ok. Yo también. Pues realmente tener una buena salud sexual no solamente es como pues tener relaciones sexuales de manera adecuada, incluye muchos más aspectos que vamos a ir desglosando durante este video. Vamos a hablar un poquito acerca de la OMS, de qué es lo que dice, cuáles son los elementos que cubre esta salud sexual para decir que es una buena salud sexual. Y pues así. Yo creo que también podríamos dividir lo que es la salud y lo que es salud sexual, que empieza diferente. Porque no sé si ustedes sabían que la OMS tiene una definición como muy estricta en la cual plantea que no solamente es como el no tener alguna enfermedad, también habla sobre que sea integral, tanto en lo emocional, en lo físico y en lo sexual. Y pues la salud sexual es distinta a Sí. eso. También es importante mencionar que cuando hablamos de salud sexual no solo nos referimos a precisamente como métodos de protección o métodos anticonceptivos, por ejemplo el condón, el evitar como tener infecciones de transmisión sexual, sino también todo lo que mencionó mi compañera, que es como un conjunto de que el acto sexual se vuelva integral, que sea cómodo para ambas partes y que exista pues esta como comunicación y este respeto mutuo. Sí, así como dicen mis compañeras, la Organización Mundial de la Salud define que la salud no es estar bien solo físicamente, lo define como un estado completo tanto de bienestar físico como mental y social. Esto quiere decir que es básicamente pues estar equilibrado en estas tres partes y pues hacer un bienestar integral con estas tres áreas. Sí, de igual manera, la sexualidad pues se debe de vivir segura, placentera, libre y sin discriminación o violencia. Esto parte de entonces también lo que nos dice la compañera, que algo que se imparte mucho es la cuestión como del respeto. El respeto en la cuestión de preferencias, de orientaciones, que desde ahí se vive, en dado caso de que también exista como un no, pues respetar esa cuestión de que no va a pasar algo más a partir de ello y que no va entonces a lastimarnos o hacernos sentir de alguna manera incómodos, ¿no? Hoy en día en nuestra sociedad la parte del respeto en la sexualidad está muy marcada. Creo que es muy importante como mencionar que precisamente ese elemento como del respeto es muy fundamental en la cuestión de la sexualidad, porque hemos visto muchos casos en el que precisamente hay gente que es violentada de manera sexual y de manera también social o es segregada por la sociedad precisamente por su orientación sexual. Entonces parte de lo que es salud integral ahora en este como ámbito de la sexualidad es que tú puedas vivir tu sexualidad y expresarla de manera pues segura, sana y que no seas pues juzgado, segregado precisamente o violentado incluso por simplemente tu preferencia sexual. Muy bien, ahora ya que hablamos un poquito de salud, ahora vamos a agregarle el término sexual. Cuando hablamos de salud sexual, hablamos de igual de todo este estado de ese bienestar integral, solamente agregándole en el tema de la sexualidad. Hablar de la sexualidad no se limita prácticamente de hacer más bien estas prácticas sexuales solamente. Implica cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo, con el cuerpo de los demás, cómo interaccionamos entre sí y pues cómo vivimos el placer y el afecto. También me gustaría agregar ahí que, por ejemplo, en la parte emocional puede ser que existan algunos conflictos emocionales o incluso en la percepción de nuestras personas que no nos permitan pues experimentar nuestra sexualidad de manera libre, segura y como nosotros queremos entonces como impartirla. Entonces también es como importante esa parte emocional, que tú te sientas pues seguro y te sientas también con la capacidad y con la seguridad de poder experimentar tu sexualidad desde no como un tabú o a lo mejor viéndolo desde el lado como de la sociedad, de qué van a pensar. Incluso también ahí entra la cuestión del género, como es muy diferente cómo se percibe la sexualidad en una mujer o una mujer que es sexualmente activa y se permite entonces hablar como de todas estas cuestiones a cómo se ve con un hombre. Entonces también entra ahí, no nada más es
como la parte de la metodología o de, como dice mi compañero, pues simplemente tener una sexualidad o ya, o sea, ser sexualmente activo, sino que también existen como muchas otras implicaciones que tienen que ver con otros factores alrededor de las personas que se permiten entonces tener sexo. Y pues en ese sentido hay que voltear a ver lo que es la plena satisfacción, en la cuestión de incluso del deseo, del disfrute, de entonces cómo se siente la otra persona, y creo que parte de toda esta integración a ello es la cuestión de la comunicación, de entonces siempre ser pues muy directos, o entonces notar ciertas cosas de cómo nos estamos sintiendo y podérselo comunicar también a la persona con la que estamos, en la cuestión de si no nos sentimos como respetados o no nos sentimos que nos hayamos como protegido en ciertos sentidos, y sin olvidar que pues siempre también es parte de tener esa conexión con la otra persona, de la cuestión emocional que se están vinculando al estar juntos con alguien más. También entraría también la parte del respeto, y no nada más como hacia la otra persona con la que estás compartiendo el acto sexual, sino también hacia ti mismo, ¿no? Como el cuidado de tu propio cuerpo, el cuidado de tu propia como práctica sexual, ¿no? La comunicación, el consentimiento, el precisamente como comunicarle de manera directa y de manera segura a la otra persona si no quieres practicar cierto acto o si quieres hacer X cosa. También está en esa parte de la libertad de la expresión de la salud sexual, ¿no? O sea, que tú te sientas libre y que sientas capaz de poder definir qué es lo que te gusta y explorar precisamente de manera segura tu cuerpo y permitir a otros explorarlo. Entonces también entra esa parte de el respeto y la protección, no nada más hablando de manera como de salud biológica o de como este estado de pues sí, de bienestar, sino pues también entra como esta parte del consentimiento, del vínculo que se forma con la otra persona, de como todos estos roles dentro de como tal el acto, y qué es lo que nos hace llevar pues a evitar como todos estos conflictos que se pueden formar. Sí, de hecho ahora que estamos hablando de este tema del respeto y todo eso, la OMS tiene 3 elementos que define como para tener una buena salud sexual. ¿Les parece si platicamos un poquito acerca de ellos? Sí. La OMS tiene 3 elementos, que es la protección, el respeto, perdón, la protección y la plena satisfacción. Vamos a ir hablando uno por uno, mis compañeras vamos a ir explicándoles, y pues empezamos por el respeto. Bueno, pues como ya dimos como una pequeña introducción hacia el respeto, pues no nada más se habla de pues el respeto hacia tu orientación o preferencias sexuales o prácticas sexuales, sino también que exista como este consentimiento, esta comunicación constante, que tú también te sientas como libre de poder implementar tus derechos como persona y del derecho de vivir una salud sexual pues libre y sin tabús ni como segregación o discriminación. Entonces, como les comentábamos al principio, pues también ahí entra la cuestión de incluso la cuestión del género, la cuestión de la preferencia sexual, que también existen como muchas prácticas que suelen tener cierta como estigma o tienen ciertas connotaciones. Entonces también es importante en clase también desglosamos un poco de los términos correctos, de cómo se deben de decir las cosas, y que precisamente el utilizar los términos correctos nos van a ayudar a quitarles esta connotación o estas como implicaciones sociales que a veces se le da a la sexualidad. Entonces yo creo que también eso ya lo agregaría, pues que también es importante como empezar a llamarle a los términos de la manera correcta, y eso también nos va a ayudar muchísimo a avanzar pues como sociedad y en el conocimiento que tenemos sobre cómo implementamos la salud sexual. Bien, después pasamos con el segundo elemento, que es la protección. Y cuando hablamos de protección no solamente hablamos de métodos anticonceptivos, también hablamos como que de todas estos conjuntos que también pueden entrar en esta área. Hablamos de que las condiciones que se permitan practicar esta actividad sexual pues no tenga riesgos y que pues todo sea seguro. Como algunos ejemplos, podemos poder acceder fácilmente a información de la sexualidad y que sea confiable y viable, tener servicios que atiendan sin prejuicios, sin malos tratos, sin discriminación, porque pues al final de cuentas todos somos seres humanos, que pues hay una ley que nos respalda. También pues contar con esta educación sexual, esta educación integral desde edades tempranas, para que cuando sean adultos ya sepan tomar decisiones seguras y pues responsables.
También poder recurrir a la ley si en algún caso se llega a infringir la ley, y que se puedan pues dar estos seguimientos legales, pues sin violencia o discriminación. Algo que me gustaría agregar ahí en esa parte como de los servicios para atender, como para supervisarnos de manera, por ejemplo, el ginecólogo, los como tratamientos, los métodos anticonceptivos. Muchas mujeres también como que evitan el precisamente ir al psicólogo, al ginecólogo por tabú, por es que me va a juzgar, o es que si le digo cuántas parejas sexuales he tenido, entonces me va a llamar de cierta manera. Entonces también como ir quitando de poco a poco ese tipo como de ideas para precisamente que el objetivo sea tener una buena salud sexual, o sea, que el acto sexual y que tú vivas tu sexualidad de manera segura, que no te sientas juzgado y que precisamente puedas entonces acceder tanto a la ley como a los servicios de salud para cuidarte de ti mismo y pues también cuidar a los que están alrededor de ti. Sí, y va de la mano con el tercer elemento que nos plantea la OMS, que es la satisfacción plena, que entonces deja de ser, o sea, es importante incluso reconocer que la sexualidad es fuente de placer, intimidad, conexión y conexión emocional. La salud sexual no se trata de prevenir problemas, sino de disfrutar. En este sentido, pues hablamos entonces de la comunicación que tenemos con el otro, de entonces los métodos que llegamos a tener también, cuidándonos tanto propiamente como a las demás personas, y no solamente prevenir algún tipo de problemas, sino también la cuestión como de algún embarazo, ver los métodos antifecundativos que entonces nos puedan ayudar a nosotras, tanto como mujeres como hombres, a estar protegidos de cualquier enfermedad de transmisión sexual de la misma manera. Es importante también recalcar que en ese sentido los tres elementos siempre van de la mano, siempre van juntos, van integrales, por el hecho de que por separado hacen una buena función, pero juntos, integrales, se potencializan y entonces nos podemos vivir una salud sexual plena, en donde el disfrute, donde el goce sea lo primordial, y por fuera dejemos, o en un segundo plano, dejemos la parte de la preocupación o la parte de algún miedo, o de entonces estar viviendo como en esa constante inseguridad de qué es lo que está pasando tanto con mi cuerpo, con la conexión que está pasando por aquí. Todos estos elementos no buscan como limitar las prácticas sexuales, sino mejorar la experiencia precisamente, o sea, que la experiencia sexual que nosotros decidamos tener o las personas a nuestro alrededor pues puedan precisamente ejercer sus derechos y también como ser conscientes de la responsabilidad que implica el tener una vida sexual activa. Entonces no lo tomen como limitaciones ni como una regla, sino como ciertos elementos que van a hacer que la experiencia sexual sea muchísimo más placentera y muchísimo más segura, y que tú también al ejercer tu sexualidad no te sientas como con prejuicio ni con preocupación de que es que no me protegí, o es que qué pasa si esto, o es que me dijo esto. Entonces pues también como ser libre de poder expresarte, y creo que la comunicación y el consentimiento es como uno de los elementos más importantes en esta situación. Sí. Entonces pues sí, chicos, ¿qué tal les pareció la gran plática? Pues a mí me pareció muy interesante, siento que todo este tema ha sido un auge, o está siendo, porque sigue siendo un tabú. Sigue siendo un tabú, y por ese mismo tabú no tenemos esta libertad como de expresarnos, de a lo mejor en la práctica intentar algo diferente, porque pues sí, sigue siendo un tabú, no son cosas que se hablen en el día a día. Gracias a esta materia creo que nos dio una amplitud muy grande acerca de la sexualidad, porque yo cuando entré al menos no sabía pues todo lo que abarcaba la palabra sexualidad. Pero sí, siento que tiene que ver mucho con ese tabú, ahí vamos, pero pues sí, simplemente es informarnos, conocer del tema, y creo que también permitirnos hablar y tener espacios como este en el que también nos dé la oportunidad como de investigar y de leer sobre la sexualidad, y darnos cuenta que no nada más es como el acto sexual, sino que implica todos pues muchísimas más cosas, y también permitirnos entender desde dónde estamos nombrando todo. Entonces eso también nos da como esta amplitud de decir, bueno, yo sé que estoy diciendo esto desde este lugar y con esta como justificación, y es por eso que también pues después se confunden y empiezan como precisamente estos tabús y la creación de que es que no hables, no digas, no te puedes permitir esto. Entonces yo creo que también es uno de los objetivos de la divulgación sobre la salud sexual. Y creo que el hecho de tener como estas clases en donde se nos, incluso más que pedir, como repetir, nos inculcan entonces a poder estar como
en este constante movimiento del cambio de palabras, porque incluso hace un impacto que cambia y tanto en nosotros al pronunciarlas como a las demás personas escucharlas, y al menos creo yo que eso ha hecho que las relaciones puedan ser un poquito más fortalecidas, que entonces las cosas ya no solamente se queden como en la imaginación o en qué va a pasar o quién se va a hacer cargo o qué es lo que va a suceder después de esto, sino entonces saber de dónde estamos parados y poder actuar a partir de estar informados, y que justamente poco a poco se vaya quitando como ese tabú, ese miedo, porque pues la sociedad nos lo sigue imponiendo cada que salimos como a hacer este tipo de acciones. Sí. Recuerden que la salud sexual es un derecho, y los derechos se tienen que Respetar. ejercer, y también es responsabilidad de nosotros informarnos para acerca del tema, para que todo, si en algún caso llega a pasar algo, pues tener las herramientas y tener con qué pues regir nuestros derechos. Bueno, espero que les haya gustado nuestro gran video y que hayan aprendido mucho. Adiós. Bye.